y viendo cómo el Señor le había hablado a este pueblo para que saliera de Egipto, y le leo, partió luego de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto. Les decían los israelitas a Moisés y Aarón. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Y debemos de recordar que estábamos viendo el tema de cómo se nos olvidan las cosas. Este mismo pueblo aquí había visto una cantidad de cosas cuando salieron de la primer Pascua y había pasado solamente ¿cuánto tiempo? Un mes y ya se les había olvidado las cosas. Por eso dice bien claramente la palabra, dice así, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Y una de las cosas que veíamos es que este pueblo había visto ver la Pascua, la misericordia, cómo Dios los había guardado de la muerte en ese momento, cómo Dios había pasado todas aquellas plagas en Egipto, cómo aquella Pascua los había guardado de que sus primogénitos murieran, cómo aquel mar se había abierto para que ellos pasaran. Tantas cosas se había visto esta generación, pero ¿qué es lo que sucede? A nosotros como seres humanos y como Dios sabe, se nos olvidan las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Debemos de recordar que aquí comenzaron ¿a qué? A quejarse. Y habíamos visto que había un lugar que ellos habían partido de Elim. Elim, cuando ellos salen de Elim, era un lugar de oasis, un descanso. De hecho, si usted lee en Éxodo 15, 27, dice que en Elim habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y claro, esta gente estaban ahí bien sombreados, ahí con las palmeras y todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios lo lleva a la Pascua y Dios los saca de Egipto por medio de la Pascua. Y la Pascua no es la totalidad del proceso en nuestras vidas, ni en Israel ni en nosotros. Pascua es solamente una parte de ese proceso. Pascua nos vemos y vemos la gloria del Señor como Él, y yo no estoy diciendo que es poco el sacrificio del Cordero, no, jamás. Pero vamos a ver cómo el plan del Señor contempla otras cosas que nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que ponerle atención, porque esas cosas nos ayudan a ver el perfecto plan de Dios con nuestras familias, con nuestras vidas. En ese lugar, Elim era un lugar de confort. Elim era un lugar de confort. Estaban las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras, como lo dice Éxodo 15, 27. Y mis hermanos, cuando nos sacan de la zona de confort, cuando nosotros, por los procesos que vivimos y en la misericordia que Dios tiene con nosotros, Dios nos saca de la zona de confort, mis hermanos, ahí es donde muchas veces comenzamos nosotros inclusive a quejarnos, comenzamos a murmurar y demás. Pero es muy importante que Dios nos saque de la zona de confort. Imagínense en este último año si Dios nos habrá sacado de la zona de confort a muchos de nosotros. Posiblemente nos ha sacado. Entonces, Pascua es el inicio del propósito. Vemos también panes sin levaduras, vemos también primicias, y cada una de estas cómo se cumplen en el Mesías, en Yeshua. Pero todas, cada una de ellas es parte de un plan que Dios tiene con nosotros. Y Él lo que desea en medio de todas esas cosas es también prepararnos para llegar a Shavuot, o lo que se conoce como Pentecostés. Entonces, cada una de estas cosas cada una de estas fiestas que Dios estableció, que mucha gente le dicen que solamente pertenecen a Israel. No, son las fiestas de Jehová, de Dios, del Padre. Y esas fiestas lo que hacen es mostrar, traer luz y traer revelación del plan perfecto de Dios. Entonces, en medio de cada una de ellas hemos visto
cómo Dios se glorifica por medio del Cordero de la Pascua, su sacrificio, luego las panes sin levadura, veíamos lo que era la levadura hace 15 días, veíamos cómo resucitó en primicias, pero ahora vamos caminando hacia Pentecostés, hacia Shavuot. La parte es que en medio de cada una de estas cosas, en ese momento donde nuestro Mesías, donde nuestro Padre nos saca de la esclavitud, donde nos saca de la zona de confort, se cumple su propósito, no el nuestro. Se cumple el propósito de Dios. ¿Cómo que no el mío? Es que esa es la parte. Dice Isaías, le leo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oiga muy bien, nos hemos puesto a pensar si nuestros caminos o lo que estamos haciendo hoy en día son lo que realmente Dios desea en nuestras vidas. Porque los pensamientos del Señor son, ¿qué dice? Son más altos, son más gloriosos y son mejores. Solo que a veces nosotros abrazamos un propósito, según nosotros, y creemos que ese es el propósito. Y nos aferramos a ese propósito, nos aferramos a lo que está sucediendo, pero no es lo que Dios desea para nuestras vidas. Y ahí es donde viene y interviene el Señor y nos saca de la zona de confort. ¿Por qué? Porque es la única manera de que nosotros podamos reaccionar y caminar al propósito de Dios. Y oigan, hay mucha gente que Dios la saca de la zona de confort. A esta generación la sacó de la zona de confort. Y esta generación que sale de Egipto, a pesar de ver la mano poderosa de Dios y ver todo lo que Dios hizo, no entró a la tierra prometida. Ahí es el cuidado que usted y yo debemos de tener. ¿Por qué? Porque Dios está llamando a sus hijos y podemos ver el Cordero de Pascua y podemos ver la gloriosa resurrección y podemos quitarnos la levadura inclusive, pero si nuestro propósito no va de acuerdo al de Dios, nada estamos haciendo. Podemos quedar tendidos como quedó esta generación. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahí es donde viene la parte donde yo tengo que someter mis planes, mi propósito, lo que yo pienso al Señor. ¿Cómo le ha ido con esa tarea últimamente? Porque no se cumple el propósito nuestro, se debería de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde viene la parte cómo Dios nos ayuda y nos ayuda y nos habla una y otra vez, y su misericordia es tan hermosa. Pero mis hermanos, tenemos que ver que su misericordia no es licencia para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana. Oiga muy bien, cruzar las aguas, así como Israel cuando salió de Egipto, ¿sí o no? Vimos cómo Israel pasó la Pascua y cómo tuvieron que salir porque Dios lo estableció de esa manera y los llevaba hacia aquella montaña. Y en medio de esas cosas, oiga lo que dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron ¿qué? El mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó, oiga muy bien, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
Mis hermanos, esta generación celebra Pascua y luego son ¿qué? Bautizados. Dice la palabra, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Primera de Corintios capítulo 10. Pablo nos dice que esta generación fueron bautizados. Tuvieron que cruzar aguas. Así se dice esta palabra, pero vamos a verlo más adelante. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para nosotros. Hoy vamos a ver cómo este pueblo, a pesar de ser bautizados, a pesar de ser testigos, a pesar de ver la mano del Padre en cada una de estas cosas, no cumplieron el propósito de Dios. Oiga muy bien, esta generación ve todas esas plagas, fueron guardados por la Pascua, salieron, cruzaron aquel mar y ahí fueron bautizados. Y luego vieron la gloriosa presencia de Dios. Y cada una de estas cosas suceden. Y en medio de esto no llegaron a la tierra prometida. Bautizarse es una cosa. Llegar al propósito de Dios es otra. Ser llamado hijo de Dios, como mucha gente hoy dice, o ser cristianos, es una cosa. Pero ser un hijo que obedece lo que dice el Padre es otra cosa. Y hoy en día debemos de entender que el propósito del Padre se tiene que cumplir en mi vida y en mis hijos. Usted sabe lo que es pasar toda una vida viviendo esta vida. Y nosotros como creyentes ni siquiera preguntarnos, ¿estaremos haciendo el propósito del Padre? Nos llamamos ser hijos de Dios. Y como hijos tenemos que clamar a Abba Padre, como dice la palabra. Y cuando clamamos Abba Padre, no solamente para clamar como lo hacíamos ahora, y oramos y agradecíamos y exaltamos. Hay un momento que debemos de tomar para preguntarle al Padre y orar, Señor, ¿estaré haciendo el propósito? Si dice esta palabra que inclusive esta generación fueron bautizados, vieron tu gloria, vieron cada una de estas cosas y aún así no cumplieron el propósito, yo y mi casa y mis hijos no queremos vivir simplemente por vivir, queremos vivir en tu propósito. Y esa es la parte, porque hacer esa pregunta va a traer consecuencias y muchas de ellas va a ser salirte de la zona de confort y comenzar a hacer lo que el Padre nos llama a hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Israel cruzó las aguas. Resulta ser que en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué le dice el Señor a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela. Deje inclusive la familia, deje sus amigotes, deje todo aquello, porque Dios tiene un propósito. ¿Y usted cree que es fácil simplemente nada más irse? No, la obediencia de Abraham trajo bendición, pero es la parte, él tuvo que irse. Pero además de eso, la palabra nos dice en Génesis 14, versículo 12 y 13, dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, en el amorreo. Y alguien dice: ¿cómo que un hebreo? ¿Cómo que Abraham un hebreo ahí? Resulta ser que el término hebreo aquí, que es hebreo, significa uno que cruza el río, uno que tiene que cruzar las aguas, uno que tiene que salir de un lado y cruzar al otro lado, pero hay aguas de por medio. Esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque a pesar de que la gente menosprecia la escritura y menosprecia el Antiguo Testamento,
Sabemos que esta palabra tiene revelación y tiene un significado espiritual. Dios le dice a Abraham, vete de tu casa. Y luego se le dice después que él es el hebreo. ¿Cómo que el hebreo? El hebreo es el que atravesó, refiriéndose al acto de aquel que vino de un lado y tuvo que cruzar un río. Eso es hebreo. Y en medio de estas cosas, él y su familia viajaron desde cerca del río Éufrates, cruzando por Harán, y luego Dios los llamó otra vez sobre el río nuevamente a la tierra, la cual nosotros ahora sabemos que es Israel. Entonces, ese cruce que tuvo que hacer él, ese cruce que tuvo que hacer Abraham, y que tuvo que salir del lugar de confort, tuvo que salir de ese lugar donde estaban sus amigotes, donde estaba toda esa gente, que Dios le estaba diciendo. Ahora, el problema no es la gente, el problema es la condición en que están las personas. Porque ¿sabe qué, mis hermanos? Dios a veces te saca de un lugar para que luego regreses, pero ya con la visión, con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, impactes ese lugar y que impactes a tu familia y a esa gente. Pero el problema es cuando no sales y te quedas aferrado a tu familia, a tus amigos, a esa gente, y Dios te dice, vete, vete, sal de la zona de confort, quiero que cruces. Y ahí hay una parte profética en cada uno de nosotros, si lo obedecemos al Señor. José nos da ese recuento. Josué, si usted le pone atención, cuando usted lee la Biblia, Josué hace un recuento de acontecimientos y una pista de cómo los descendientes de Jacob e Israel vinieron a ser conocidos como hebreos, porque hebreos es el que cruza, hebreos es el que sale de un lugar y llega a otro lugar. Así como Abraham tuvo que salir de un lugar y luego tuvo que llegar a otro, así le pasó a Jacob, así le pasó a Israel como nación. Entonces, Dios en medio de estos procesos, lo que nos está diciendo es, ¿está usted obedeciendo como le dije a Abraham? Sal de tu casa y de tu parentela, sal de donde estás en la zona de confort, porque Dios quiere sacarte, Dios quiere hacer un propósito contigo, o quiere seguir simplemente haciendo lo mismo. Entonces, si nosotros leemos Josué, usted para que le quede de tarea, Josué 24 hace un recuento. Cuando uno estudia un poquito, ¿verdad?, de todas estas cosas y todos los capítulos, y sabiendo que los capítulos no existen, cuando se repite algo reiteradamente una y otra vez, es que Dios nos está ministrando algo. La palabra de Dios en el hebreo de hecho en sí, lo que se refiere una y luego otra y luego otra y lo repite, hay algo que Dios quiere hablar, y es una manera de la cual los hebreos escriben. Entonces, si usted lee Josué 24, dice, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río Éufrates, habitaron, ¿a qué lugar? Al otro lado del río del Éufrates, habitaron antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ellos servían a otros dioses, pero yo tomé a vuestro antepasado Abraham, ¿qué dice? De la otra parte del río, e hice que anduviera por toda la tierra de Canaán, y multipliqué su descendencia. Saqué a vuestros ancestros de Egipto, y llegaste ¿dónde? Al mar, y los egipcios persiguieron a vuestros antepasados con carros y con jinetes hasta el mar Rojo otra vez. Después os introduje a la tierra de los amorreos que habitan en la otra parte del Jordán, y lucharon contra vosotros, pero los entregué en vuestras manos. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Apártense de los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. Dice, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, esa sí se trae de todo el mundo, ¿ah? Yo y mi casa serviremos al Señor. Ve ese constante y al otro lado del río. Y cuando cruzaron el mar, y cuando llegaron y cruzaron el mar, ¿qué es lo que sucede? Dios saca a Israel de Egipto y los hace pasar por las aguas.
Y en 1 Corintios capítulo 10 dice Pablo que ahí fueron bautizados. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos y sale de su tierra y tiene que cruzar esos lugares, esos ríos, ahí es donde se conoce que Israel, que el mismo Abraham de cierta manera proféticamente es bautizado. Entonces, cada una de estas cosas, cuando Dios lo llama y lo saca de un lugar a otro, tienen que pasar por un río o por aguas. Igual Israel cuando llega a la tierra prometida. Josué se pone a orar y ellos tienen que cruzar ¿qué? El Jordán. Cada uno de esos cruces, cada una de esas partes, Dios está haciendo lo que se conoce en el hebreo como el bautizo de cierta manera. Y para nosotros, como leemos en español y leemos eso, simplemente uno lo ve que al otro lado del río, 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 ahí lo que se está refiriendo Josué es que ellos son hebreos. Ellos son la nación hebrea porque cruzaron, porque salieron del lugar donde estaban y llegaron al propósito de Dios. No solamente es quedarse ahí en el lugar, eso es lo que significa de cierta manera hebreo. Todo ese énfasis de cruzar, pasar el río, llega a ser lo mismo que le sucede a Israel, como lo mencionó Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Eso es muy importante porque la gente ignora que Israel fue bautizado. ¿Por qué? Porque cuando se va a iniciar un tiempo de propósito, oigan muy bien, cuando se va a iniciar un tiempo donde Dios va a hacer un propósito, es necesario cruzar las aguas, dejar atrás todas esas cosas viejas. Así dice la palabra, ¿eh? Somos nueva criatura, todo nuevo, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que dejar atrás todas estas cosas. Entonces, Abraham sale de Harán, dejando Babilonia y sus ídolos. Israel sale de Egipto, dejando todas las deidades. Josué entra a la tierra prometida, dejando atrás toda la generación que no creyó. Hasta que se murió el último de esa generación, ellos pudieron entrar a la tierra prometida, a excepto de Josué y Caleb, nada más. Este concepto de cruzar, de bautismo, los creyentes casi no lo conocen. Lo conocen muy poco. Israel llega a la tierra prometida y tiene que dejar todo lo pagano, tiene que dejar toda la incredulidad, tiene que apartar toda esa duda para entrar al propósito del Padre. Mis hermanos, ¿habrá alguna diferencia con lo que vimos usted y yo hoy? ¿Usted cree que es casualidad que Dios nos habla de esta manera por medio de Juan? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ir a Mateo capítulo 3. Ahí en su Biblia, o si tiene el teléfono, búsquelo. Mateo capítulo 3. Vamos a leer un poquito. Mateo capítulo 3 dice así: en aquellos días, versículo 1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos. ¿Qué dijo? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él, oiga muy bien, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados porque él en el Jordán confesando sus pecados, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Ahora viene la parte: Juan el Bautista en el desierto comiendo comida langostas y miel silvestre, así lo dice. ¿Por qué salía todo Jerusalén, Judea, las provincias alrededor, y eran bautizadas en el Jordán? ¿Por qué? ¿Quién era Juan? ¿Por qué la gente salió a bautizarse por el bautismo de Juan? ¿Qué es lo que había sucedido? ¿O quién era Juan tan importante para alcanzar a todas estas personas?
Y ahí viene la parte, porque mucha gente piensa que el término del bautismo es algo del Nuevo Testamento. La gente piensa que el bautismo empezó con Juan el Bautista, por eso es Juan el Inmersor. Nada que ver. Así se llama, él es Juan el Inmersor, así se llama él. Y no se llama Juan, tiene un nombre en hebreo, pero no importa, llamémosle Juan, para no confundirnos, pero así se llama, así se lo pusieron en español. Pero es Juan el Inmersor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué toda esta gente salía a bautizarse? Esperando el pueblo de Dios, ¿qué estaba haciendo todo el mundo ahí? ¿Era un término nuevo para ellos? ¿Lo del bautismo? No, para nada era nuevo para ellos. El bautismo era algo que era conocido por ellos. Y ellos tenían que hacer un mikvah en el Tevilá, dijo el otro. Tenían que entrar a las aguas y tenían que hacer un lavamiento. Pero lo que sucede es que aparece Juan el Bautista en el desierto y espiritualmente hablando, ellos entienden que hay algo que sucede en toda la atmósfera, en toda la ciudad y en todos esos lugares donde hay un activamiento, que a la gente no le gusta decirlo, pero así es, un activamiento profético. Por eso es que Mateo dice, voz del que clama en el desierto, preparad del camino. Isaías había profetizado esto 600 años antes. Por eso es que la gente sale y escuchan a Juan, y Juan posiblemente no, legalmente hubiera sido sacerdote, sumo sacerdote del templo. Y él no estaba vestido como un loco. De ninguna manera, lo que estaba haciendo era como un tipo de ¿qué? De luto. Y estaba comiendo comida que era totalmente sana. Las langostas y la miel silvestre no tiene que ver nada raro. Nosotros la gente lo ponen en las películas como una persona atormentada. Juan, usted no lo ha visto, y todo rarísimo ahí. Bueno, yo no sé ustedes, en Semana Santa, cuando yo estaba chiquitillo, así salía con una cara de loco ahí Juan el Bautista. Nada que ver. Juan el Bautista era una persona que lo seguía en las multitudes, porque la gente sabía que iba a llegar un hombre que iba a hacer mikvah tevilá, o sea, que los iba a sumergir en el agua para ser lavados, porque era el tiempo donde el Mesías se iba a presentar. Entonces, de la misma manera que cuando Israel es llamado a la primer Pascua y lo saca de Israel, de Egipto, cuando lo saca Dios de Egipto, ¿qué es lo que sucede? Hay un bautismo. ¿Cuál es eso? Porque 1 Corintios capítulo 10 Pablo dice que todo Israel fue bautizado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Abraham, de cierta manera, hizo mikvah tevilá, o sea, cruzó el río, fue bautizado. De la misma manera Josué, de la misma manera la generación que entró a la tierra prometida. Cuando se va a entrar a un tiempo profético, hay que cruzar las aguas. Oiga muy bien. Cuando viene un tiempo profético de cumplimiento, hay que cruzar las aguas. Y eso la gente no lo sabe. ¿De dónde sale ese bautismo? Desde el Antiguo Testamento esperaban el pueblo de Dios esto, sí lo esperaban. Había una promesa, no, había un montón. En Isaías se hablaba que iba a haber una persona que iba a clamar en el desierto, preparar el camino de ¿quién? Del Mesías. Ellos sabían que el Mesías iba a llegar, pero antes del Mesías iba a llegar ¿quién? Elías. El mismo espíritu de Elías. No Elías en sí, ¿verdad? Elías. Lo que representaba Elías. Y si vamos cuando el tiempo de Elías, recordamos que Elías fue un hombre que llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento. Quisieran la palabra, aunque la gente no le guste, pero me encanta como es en el original, se llama Teshuvah. Y Teshuvah no es no. Usted puede llorar si quiere, y llore lo que tenga que llorar, porque usted sabe que hemos ofendido a Dios. Y llore, pero después de llore, usted cambia su manera de vivir. No porque usted quiera, no porque usted pueda, porque es lo que dice, era lo que me costó dejar de tomar, dijo el otro. Usted no puede hacer nada, vamos a verlo. Porque Dios es el que hace en nosotros. Y ese es el problema. La gente está tratando de hacer un montón de cosas y nosotros no lo podemos hacer sin la ayuda de Dios. Y hay un problema. Y buscan hasta el carpintero, al pulpero, van y le preguntan a la gente de EPA, pero no le preguntan a Dios. ¿Y qué puedo hacer ahí en el pasillo ahí? Llevando consejería en EPA ahí. ¿Y qué puedo hacer en el pasillo 6?
¿Usted cree que qué puedo hacer con esta situación? Fíjate, a EPA van a preguntar, pero nosotros, teniendo al Señor, teniendo la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo es que nosotros no podemos hacer eso? Ahí viene la parte. Ezequiel 36. ¿Qué dice Ezequiel 36? Aquí hay parte de la promesa. Oiga muy bien, Ezequiel 36. Esparciré. Ahora, si usted quiere leer todo el capítulo, lo da en una casa como tarea. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ezequiel está hablando proféticamente. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, ¿qué dice? Un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El poner el espíritu, y lo del espíritu no era nuevo para Israel. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Qué va a quitar? De vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oiga, ¿por qué el Espíritu Santo iba a venir? ¿Y para qué era el bautismo? Versículo 25. Viene agua limpia. ¿Para qué? Para cambiar el corazón duro porque no podíamos obedecer los mandamientos. Y como Dios sabía que nosotros no podíamos obedecerlos, ni Israel ni nadie, entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios va a poner un espíritu nuevo. ¿Y qué dice? Y pondré mi espíritu y haré que vosotros andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Usted sabe por qué mucha gente que se llama creyente no puede vivir una vida con el Señor, porque nunca han sido bautizados en el Espíritu. Mucha gente, mucho creyente, no puede obedecer al Señor porque trata de hacerlo en sus propias fuerzas. Y usted tiene que tratarlo. Pero al fin y al cabo, Dios pone su espíritu para que nosotros podamos, ¿qué dice? Andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Por eso es que hay mucha persona que no puede llegar a ese nivel y que piensa, ¿cuál nivel? No, es que aquí esto no se trata de niveles de que usted juega vivo, ¿verdad? Esa es la misericordia de Dios, pero también la manera que usted obedezca el plan de Dios. ¿Usted está escuchando lo que Dios le está llamando a hacer? La tevilá en una mikve, en el hebreo, era una inmersión en unas aguas. Por eso Israel fue llevado a esas aguas. Dios sabía que tenían que ser bautizados, pero inclusive el hecho de ser bautizados, eso no les eximió de las responsabilidades porque no entraron a la tierra prometida. No quisieron. Ellos endurecieron su corazón, dice la palabra. Se amargaron, comenzaron a quejarse, comenzaron una y otra vez. Y entonces ahí viene la parte, qué importante es entender esto. El arrepentimiento del bautismo era basado en la promesa de la Escritura. Por eso cuando sale Juan el Bautista y aparece allá en el desierto y está bautizando y todo, y escuchan todo eso, dicen, es el tiempo profético que dice Isaías, pues que claman el desierto. ¿Y qué hizo la gente? Se quedó en la casa. Quedémonos viendo el partido, ¿verdad? Quedémonos aquí, qué pereza salir. Salieron al desierto y se fueron ¿a qué? A bautizar. Esa gente, ¿sabe qué? Ya estaba bautizada. Esa gente, le repito, ya estaba bautizada. Lo del bautismo y emerger en el agua, eso no era nuevo para los israelitas. Pero como entendieron que era un tiempo profético donde venía el Mesías, ellos fueron a hacer mikvat tevilá, o sea, a sumergirse en las aguas al Jordán. Por aquello. Los que tenían que enseñar en el tiempo de Yeshua, no lo hicieron. Los que tenían que enseñar en el tiempo de Yeshua, no lo hicieron. Nada nuevo al día de hoy. Los que tienen que enseñar la palabra de Dios andan más preocupados por un montón de cosas que por la Escritura y su cumplimiento. Andan preocupadísimos por las redes sociales, andan preocupadísimos por un montón de enredos y cosas raras, pero no se preocupan por vivir una vida y sacarle el jugo de la palabra, porque la gente necesita de la palabra.
yo espero en el Señor que me escucha, si está escuchando esto por el video o si lo estamos escuchando aquí, yo espero que estemos aquí porque estamos sedientes de la palabra de Dios, porque al fin y al cabo, ahora vamos a tomar café, pero ¿qué más podemos ofrecer nosotros acá? Solo la palabra de Dios. Gloria a papá por eso. Qué pereza ir a un lugar donde le ofrecen tantas cosas a uno, pero no le ofrecen la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Para qué quiere sentarse usted en aquellos lugares lindísimos? Aire acondicionado, pantallas y aquello, y aquel grupo de alabanza, de oración, aquello parece, bueno, es una sensación aquello, pero no hay escritura. ¿Para qué? Lo mismo le pasó a Israel. A Israel le pasó lo mismo. A Israel, los que tenían que llevar la palabra en el templo, todos ellos, los que tenían que estar en cada uno de esos lugares de la sinagoga, estaban más preocupados por las posiciones políticas y por las posiciones que el gobierno estaba poniendo, porque unos eran fariseos, otros eran saduceos, otros eran celotes, y ellos lo que preocupaban eran sus partidos políticos, su gobierno, su poder, para sacarle un poquillo ahí de plata a las cosas. Nada diferente a lo que está pasando hoy en día. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando sale Juan el Bautista ya en el desierto, alguien que nadie sabía quién era porque se activó algo profético y el bautismo no era nuevo y sabían que Isaías hablaba de él, Ezequiel había hablado de esa promesa y ellos dijeron, es tiempo de la promesa. ¿Qué hay que hacer? Mikvat Tevilá, o sea, sumergirse en las aguas. Bendito sea Dios. Era el tiempo del propósito. De la misma manera que cuando Abraham lo llamó, ¿qué hizo? Vete. Hebreo cruzó. De la misma manera que Israel, vete, tuvo que cruzar. De la misma manera de Josué, vete, tuvo que cruzar. De la misma manera cuando Juan el Bautista llegó, vete, tienes que cruzar. ¿Y qué hay usted y yo? Ya casi viene el Señor. ¿No le está diciendo el Señor a usted, vete, tienes que cruzar? ¿O usted cree que en vano dice el Señor en Apocalipsis, salgan de Babilonia? ¿Será que Dios nos está diciendo, váyanse de Babilonia, ya casi vengo? Yo no ocupo eso. Yo me bauticé en una pila con agua caliente allá en Estados Unidos y yo no ocupo eso. Oh, really? Y si Dios nos está diciendo, vete, tienes que cruzar. Mikvat Tevilá, no se asuste. Es simplemente meterse a las aguas y cruzar. Y saber que voy hacia el bautismo de fuego. Al bautismo de fuego. Sí, el bautismo de fuego. Porque el bautismo de agua es una cosa, pero el bautismo de fuego es otra cosa. Ahí mismo, Mateo 3. Váyase a Mateo capítulo 3. Ahí donde quedamos antes, con Juan. Cruzar las aguas, la venida del Mesías, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, el propósito del Padre. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Le voy a leer, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras. Vea qué bien los trató. Cuando llegaba el sistema religioso, ¿qué les decía? Generación de víboras. Y hoy muchos se ofenden porque no les dice, ¿por qué no predica la palabra? Se ofenden por eso. Y vea lo que les dice Juan. Cuando ve que venían los fariseos y los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Venía el Mesías a cumplir las primeras fiestas que Dios había establecido como Cordero de Pascua. Él era el pan de vida, el pan sin levadura. Él iba a resucitar en las primicias. Iba a venir su Espíritu Santo en Pentecostés. Eso venía a establecer el Señor. Los frutos dignos de arrepentimiento eran necesarios. Versículo 9. Y no penséis de decir de vosotros ahí mismo que Abraham tienen como padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, oiga muy bien, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego.
su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. O sea, está hablando de la segunda venida, donde van a ser separados los que van a entrar por la puerta, aquella que dice la palabra en Israel, que está dispuesta, para los que limpiaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Pero aquí también está hablando de juicio. Este bautismo era la preparación ¿de qué? Para el bautizo en el Espíritu Santo y fuego. Recordemos que estamos con el tiempo de ir a Pentecostés o Shavuot. Y Dios pone a la gente a contar. Y alguien dice, ya no es al templo, ya no tengo que contar. ¿Para qué contar? Yo no sé qué cuentos y yo no sé qué aquí, qué allá. Yeshua, nuestro Salvador, Jesucristo, estuvo con ellos ¿cuántos días? 40 días. Después de que la resurrección de él estuvo con él 40 días. Y después, imagínense, enseñándoles del reino. Y después de eso, vino Pentecostés y vino su Espíritu Santo. Hermanos, había pasado la Pascua. Él era el Cordero de Pascua. Él era el pan sin levadura. Él había resucitado. Pero no solamente era eso el propósito de Dios. Hay más en Pentecostés. Solo que el enemigo ha puesto una venda para que la gente no viva lo que Dios dijo que tenemos que vivir. Porque en Pentecostés es cuando viene el Espíritu Santo. Es cuando imponemos las manos y oramos para que las personas que no han sido bautizadas se bauticen. Porque es tiempo de cumplimiento. Y si hay que cruzar el agua, y ya me bauticé. ¿Cómo cuesta este tema? Porque la gente dice, yo ya me bauticé. Yo me bauticé ya lo hice. ¿Así? ¿Qué edad tenía? 6 añitos. Oh, really? Y el otro dijo, no, yo tenía 15. Oh, really? 15. Sí, el otro 23. Tenía 23. ¿Y qué? Ya yo no sé, hicieron ahí fila, vamos para el río, vámonos, chito. Ahí me metieron y me dieron este título, este certificado que lo tengo en el cuartuelo. Usted puede tener el certificado ahí si quieren en un cuadrito de oro. Pero si no estamos de acuerdo en la escritura, mis hermanos, y no lo digo en manera de burla, es la parte donde quiero llegar. ¿Por qué a las personas a todo nivel, sea quien sea, nos cuesta tanto este tema? No, yo ya me bauticé. Yo ya me bauticé. ¿Y pero por qué? O sea, ¿usted sabía? No, pues yo me bauticé. Pero es que, no, yo me bauticé. Pero ¿qué le pasa a la gente que no, yo me bauticé? Mis hermanos, corazones duros de servir, dice la palabra. Cuando yo me di cuenta de cada una de estas cosas y comencé a entender en la palabra y en el Espíritu Santo, ¿sabe qué hice? Yo ya me bauticé. Pero Dios me reprendió, porque nosotros tenemos que adorarle a Él en espíritu y en verdad. En espíritu porque Él pone el Espíritu Santo, y en verdad porque su escritura es la verdad. Y si yo estoy haciendo algo fuera de su verdad, o si su completa verdad, mis hermanos, ¿qué tengo que hacer? ¿Pero por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto este tema? Yo sí creo saber por qué. Yo sí llego a saber por qué. Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 19. Acompáñame en su Biblia, por favor. Vaya ahí si la tiene. Hechos, capítulo 19. Si a Abraham lo llamaron y tuvieron que cruzar las aguas, si Israel tuvo que cruzar las aguas, si Josué tuvo que llevar a la gente para cruzar las aguas, si Yeshua tuvo que cruzar las aguas, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto cruzar las aguas? ¿Qué es espiritualmente hablando el taco que hay ahí que no permite que nosotros veamos la revelación que Dios tiene para con nosotros? No para la otra persona, no, para usted y para mí. Oiga muy bien. Hechos 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos,
les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, yo llamaba no, nada que ver. Ni siquiera, oiga, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. What? Apolos. Y este no fue el que peleó con Rocky. Apolos, el que se cree que escribió el libro de Hebreos. Este hombre era un letrado y sabía la escritura así. Y estoy hablando del Antiguo Testamento, por supuesto. Era un hombre que se sabía las profecías. Y dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahí pudo haberlo dicho muy posiblemente porque era una persona estudiosa y ha dicho, nosotros no sabemos nada del Ruach HaKadosh, que es el Espíritu Santo. Apolos entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él, esto es, en el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de ¿quién? De Yeshua, de Jesús, de nuestro Salvador. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué dice? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Por aquello, aquí lo que dice lenguas es lenguas de idiomas, por aquello. Para que la gente no vaya a hacer enredo, porque la gente dice, no, si usted no habla en lenguas así, usted no es. Así le decían a uno. ¿Cómo? A mí dijeron eso cuando llegué a la iglesia. ¿Usted cómo está en lengüitas? A ver, hágale ahí, a ver, hágale ahí. Y ahí, ¿cómo no va a empezar? Y comienzan a uno a hacerle así, ya usted empieza con tal de que le den dar por la jupa. ¿Ah? Ahí está hablando lenguas en idiomas extranjeros. Hechos capítulo 2, los discípulos, cuando ven y todo el mundo dice, pero esta gente parece que están ebrios, porque comenzaron a hablar en otros idiomas. Y le dice Pedro, no están ebrios, ellos están llenos del Espíritu Santo y hablan las glorias del Señor en otros idiomas. Porque la gente piensa que estar lleno del Espíritu Santo es hablar 4 cosas raras y caerse para atrás, hacer un montón de brincos, hacer un montón de varas o agarrar un saco y darle así. Bueno, si yo me quito la camisa ahorita con la sudada que me he pegado y le hago así, posiblemente se van a caer, pero de la aleta quedando, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice el Señor que esas señales tan raras que hoy piensan la gente, que es el Espíritu Santo, ¿dónde dice eso? ¿Dónde? Lo dijo el profeta y yo ya me olvidé. ¿Qué? Lo dijo el profeta. ¿Y qué ese profeta está más por encima de la palabra? Apolos. Recuérdese esto. Apolos había sido bautizado en el arrepentimiento de Juan y llegó Pablo y les dice, ¿ustedes ya se bautizaron en el Espíritu Santo? Y aquí viene la pregunta, sin que se ofendan. ¿Ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Yo ya me bauticé. ¿Really? ¿Qué hizo Apolos? Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Apolos sabía que era un tiempo de cumplimiento. Apolos se había leído el Antiguo Testamento y se sabía mucho, mucho de memoria. Se lo aseguro, igual que Pablo. Pablo era, mis hermanos, mis respetos. Yo no lo idolatro, pero mis respetos de ver como Pablo es así en sus cartas. Habla del Antiguo Testamento, habla de las fiestas, habla de todas estas cosas. Usted se queda, ¿por qué que Pedro dice? Les dice Pedro, hay cosas que Pablo dice que a veces parecen que son difíciles de entender. Y no es que no se pueda entender, es que se tiene que meter a usted a estudiar el Antiguo Testamento para ver qué Pablo está diciendo. Y ahí es donde usted ve el cumplimiento de la escritura. ¿Qué hizo Apolos y los discípulos? Porque eran aproximadamente 12. Ese grupo era un grupo. Se bautizaron en el nombre de Yeshua y después de eso Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, no se sienta mal, pero es una pregunta que usted debería hacerse.
¿Por qué? Porque si nos estamos acercando al tiempo profético que dice la Escritura, ¿usted cree que Dios no quiere que usted llegue preparado allá? Véalo allá y allá. Dios desea prepararte. El asunto es cuán dispuestos estamos como Apolo, es decir, ¿es necesario ese bautismo? Claro, lo había escuchado, pero no lo había hecho. Lo había leído, pero nunca lo había entendido. Yo me imagino a Apolos tirando todo lo que él sabía del Antiguo Testamento, porque dice que pondrá el Espíritu Santo y podrán entender. Imagínense, ese varón ni siquiera había recibido el Espíritu Santo y estaba obedeciendo. Ahora imagínense en el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? ¿Cuánta gente está tratando hoy en día? No puedo. Porque nunca los han llevado a la Mikvah Tevilá, los han llevado a cruzar el agua, los han llevado al bautismo de Juan de arrepentimiento, pero menos los han llevado al bautismo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es sumamente necesario. Mikvah Tevilá. Y la gente se enreda y dice, Mikvah Tevilá. Yo llamaba a decir, pero ¿por qué no? Apolo lo hizo. Vamos a Romanos capítulo 6. Búsquemelo, por favor, mi hermano, ahí en toda su Biblia, su teléfono, donde esté. Hoy vamos a entender qué es el bautismo. Para la persona que se va a bautizar, ¿verdad? Que hay una aquí entre nosotros y el otro, ¿verdad? Que ya está llevando, ya es un repaso, ¿verdad? Pero con un montón de cosas nuevas. ¡Qué bendición! Porque vamos a hacer Mikvah Tevilá, vamos a cruzar el agua. Y no es que quiera hacer pelota, como la gente, Mikvah Tevilá, pelota. No. Eso no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es, ¿habré sido yo bautizado entendiendo lo que el Señor dice en la Escritura? 1. ¿Habré sido yo bautizado en el Espíritu Santo? 2. ¿Qué es ser bautizado en el Espíritu Santo? 3. 4. ¿Habrá ganado la liga? No, mentira, esa no. Esa es la parte. No se sienten cómodos. Yo no sabía ni cómo entrarle porque el Espíritu Santo me decía, háblele de la misma Tevilá. Yo ya me bauticé. Háblele de la misma Tevilá. Y me apareció Apolos. Y me acordé, claro, si Apolos lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Dónde está la humildad del pueblo que entiende que Dios está llamando? No hay chicho ni pachi. Sus hijos necesitan estar en el Espíritu Santo. Y es más, mejor me la dejo para el final. Ya voy. Eso mejor lo dejo al final. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Jamás, dice Pablo, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ya murió usted al pecado? Y el otro así. Si no hemos muerto al pecado, es porque tal vez o vivimos en el pecado, tal vez porque no hemos hecho el bautismo de Juan en el pecado. ¿Cómo? Sí. Oiga lo que dice el versículo que sigue. 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ah? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que dice, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, sino se enseñorea más de Él, ya no más. ¿Y eso qué? Y yo me bauticé. Ven acá, Andrés. Ven acá otra vez. Ven acá.
Oiga lo que está hablando Pablo en un simple español, nueva versión internacional, por aquello. Dice la palabra. Vamos a hacer mikvah tevilá. You ready? Sign arch. Porque si no lo tiro para el río, ¿verdad? Y lo que se lleva el río. ¿Saben? Mikvah tevilá. Entonces, dice la palabra. ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Mesías han sido bautizados en su muerte? Andresito, así como usted lo ve, a pesar de que él le va esa prisa y él muy buena nota y todo, él tenía que morir por los pecados de él. Por muy bueno que sea, en algún momento le jaló el pelo a la tía Gaby, se portó mal con la tía Gaby, hizo cosas que no tenía que hacer y por esos pecados tiene que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Así de sencillo. Dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Cómo? ¿Sí? Cuando usted va al bautismo, usted está en el agua. Entonces, en el momento que estamos ahí, yo le voy a recordar, como dice Romanos capítulo 6, usted tenía que ser sepultado por todo lo que usted le falló a Dios. Usted tenía que morir, usted no se podía salvar a usted mismo. Entonces, como Dios quiere ser un ejemplo profético, tanto de la muerte como de la resurrección, hoy vas a morir en el agua. ¿Está listo? ¿Quiere morir? Porque dice la palabra que todo dice, crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Su cuerpo de pecado aquí en el agua va a ser destruido. Usted va a depender cuando sale del agua totalmente de Dios y del Espíritu Santo, porque usted no lo puede hacer solo. Aquí va a morir usted hoy. Aquí usted va a morir en esta agua. Así como tenía que ser sepultado, hoy va a ser sepultado. Las aguas es un ejemplo de las profundidades. Dice la palabra que los pecados son tirados al puro fondo del mar. Eso es lo que está enseñándonos el Señor. Entonces, ese día que vamos a bautizarlo, ¿dónde quiere? ¿Para allá, por acá? ¿Para acá? Cójase abajo, para allá. Ah, Carolina, dale que está la tía ahí. En el momento que él va a ser bautizado, aquí, entonces, en el nombre que dijo, ¿en qué nombre se bautizaron ellos? En el nombre de Yeshua se bautizaron. Entonces, vamos a orar, pero también de la misma manera te informo, Andrés, que hay buenas noticias. Porque a la misma dice, como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué está diciendo? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, cuando entra el agua y va a morir, así también, ¿qué dice? Lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. O sea, usted hoy vamos a hacer algo profético, y Romanos está hablando algo profético. Pablo está hablando algo que, oiga, hasta que le bota uno todo así las estructuras. Porque lo que le está diciendo, hoy Andresito va a morir aquí en el agua. Pero de la misma manera, estamos haciendo un acto simbólico el día que Él resucite con Yeshua. Así cuando Él muere en el agua, baja, queda el hombre crucificado, todo ese pecado, toda la culpa, todo, mikvah tevilá, cruza el agua, voy a ir ese hebreo, vas a entrar aquí al agua, vas a dejar todo eso ahí y vas a cruzar al propósito de Dios. Porque tu propósito no está aquí en esta tierra. Tu propósito es cuando Yeshua vuelva aquí a la tierra y gobierne aquí en la tierra. Y tú estés al sentado y veas cómo Él gobierna desde Jerusalén y tú vas a verlo a Él ahí, glorificándose. En todas las naciones se dice la palabra que los que hayamos sido bautizados en este bautismo y en su Espíritu Santo podremos gobernar con Él. Tú vas a gobernar, no te preocupes por este mundo. Vívelo, claro, disfrútalo, pero de acuerdo a la escritura y el propósito de Dios, hay mucho allá al otro lado. Hay mucho. Es una eternidad. No se puede perder en esta salvación tan gloriosa hoy por cochinadas. Dios es muy grande y por eso vamos a hacer mikvah tevilá. Vas a dejar aquí todo esto en esta agua. Y cuando resucites, cuando salgas del agua, vamos a hacer algo profético cuando Dios vuelva. Porque Él va a regresar y sus pies los va a poner allá en Jerusalén, en el monte de los olivos. Ese día, si estás enterrado en cualquier lugar de la tierra y aunque estuvieras incinerado, Dios te levantará de las cenizas y estarás con Él. No con este cuerpo, porque ya quedó muerto, sino con un cuerpo nuevo como Yeshua, el que Él tuvo. Eso es bautizarse.
Él muere, pero también resucita ese día. Él muere y crucifica al hombre de pecado. Ahí lo deja en el agua. Y cuando sale del agua, sale con la esperanza de vivir en el Espíritu Santo para poder vivir esta tierra y para poder vivir el propósito de Dios. Eso es mikvah tevilá. Y después de eso, vamos a imponer las manos por él. Ya lo bautizamos. Imagínense cuánto duró. Él tenía que morir, ¿sí o no? Usted tenía que morir. Y él tenía que morir. Entonces vamos a bautizarlo. Para abajo, ya, para acá. Y lo metemos al agua. Lo metemos al agua. Y con el momento que él entró al agua, no se me fue al agua yo. Que en el momento que él entró al agua, ahí él murió. Y en el momento que él salió del agua, él resucitó. Es un acto profético. Ahora mi pregunta es esta, se puede sentar, mi hermano. Luego oramos para que el Espíritu Santo descienda sobre usted. Imponemos manos. La pregunta es esta. Cuando usted se bautizó, ¿le enseñaron eso? Cuando usted se bautizó, ¿le dijeron todas esas cosas así? No para asustarlo. A mí lo que me hace, yo es como ver, ahora que vive mi hermana, ¿verdad? Cuando yo me imagino, imagínense lo que es algún día Graving y Julia bautizando a sus niños, explicándoles esas cosas, y es ver a sus niños en el reino de Dios. O sea, yo veo cada vez que yo bautizo a alguien, cada vez que me ha tocado esto desde hace muchos años, para mí es un gozo, pero también es una responsabilidad muy grande, porque yo a la gente le tengo que enseñar lo que la Escritura dice, no lo que me enseñaron que dijera que tenía que hacer el bautismo. El bautismo no es lo que nos dijeron, lo siento, no es eso. ¿Por qué cree que llegó Apolos y sabiendo todas estas cosas y dijo, ¿qué? A mí no me han bautizado en el Espíritu Santo. Y se fue y se bautizó y oraron por él y impusieron manos. ¿Sabe qué Dios nos movía en estos días? ¿Sabe qué Dios nos decía? Aunque le digan 10 millones de veces, ya me bauticé. Enséñele lo que la palabra dice del bautismo a la gente. Enséñele porque la gente no sabe. Están luchando con un montón de cosas que no pueden, porque nunca han crucificado su cuerpo de pecado en esas aguas. Nada más le dijeron, bautismo en el nombre del Padre, salió y ya. Nunca le explicaron Romanos capítulo 6. Nunca le dijeron que el Espíritu Santo, teníamos que orar y imponer manos para que el Espíritu Santo le ayudara a ese varón. Cuando salga de ahí, van a venir un montón de tentaciones y un montón de cosas y circunstancias. Pero es muy diferente estar en el Espíritu Santo y saber que hay alguien orando por ti. Porque ahora tienes, acuérdate muy bien, no es a un pastor, no es a un profeta, es al mismo Yeshua, al sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre que intercede por usted y por mí. Pero el bautismo hace una diferencia inmensa. El bautismo en obediencia hace algo increíble. Y el bautismo en el Espíritu Santo también. Y entonces, con todas estas cosas, yo decía, y el Espíritu Santo me ministraba, no te dé temor. Si a Pablo le pasó, puede ser que alguien del grupo nunca ha escuchado esa palabra y necesita ser bautizados. Y yo prefiero obedecerle a Dios que a los hombres. Yo prefiero decir lo que Dios dice porque en Él hay promesas. Y nos sacamos toda estructura y nos sacamos todo aquello que nos pone peso porque Dios quiere traer libertad. Cuando oyeron, fueron bautizados en el nombre de Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo. La pregunta sería, si no sabíamos estas cosas y nadie oró imponiendo manos para que se fuera bautizado en el Espíritu Santo, ¿por qué no seguir el ejemplo que hizo Apolos? Lo hizo Apolos. Apolos. ¿Qué diferencia hay? ¿Nos hará más o menos bautizarnos o no? Jamás. Si Dios te está diciendo, hazlo. Pero eso sí, vamos a caminar en obediencia. Vea, busque Lucas capítulo 7. Ahí se la dejo. Lucas capítulo 7. Mis hermanos, oiga lo que pasa, Lucas capítulo 7, vamos a leer el versículo 25 en adelante. Lucas capítulo 7. Mikvah Tevilá, cruzando las aguas.
Por eso es que Abraham creyó. Por eso es que Israel fue bautizado en las aguas. Por eso es que Israel, cuando iba a entrar a la tierra prometida, tenía que bautizarse, cruzó las aguas. Por eso es que Josué los cruza las aguas cuando van llegando a la tierra prometida. Por eso es que Juan el Bautista se bautiza. Por eso es que está bautizando, perdón. Por eso es que Yeshua, imagínense, se bautiza. Por eso es que en Hechos, en Pentecostés, la gente se bautizó. Por eso es que Pablo se bautizó. Y oiga lo que dice Lucas 7, versículo 25. ¿Mas qué saliste a ver? Está hablando el Mesías. ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No. He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, dice Yeshua, más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, oiga, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. El pueblo y los publicanos, los que se creían que eran más pecadores, justificaron a Dios. ¿Por qué? Porque se bautizaron. ¿Bautizándose qué? En el bautismo de Juan, versículo 30. Si quiere lo marca ahí, raya el celular, digo el otro. Pero los fariseos y los expertos de la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto ¿a quién? A ellos. Se lo vuelvo a leer. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Versículo 30. Se lo leo de nuevo. Pero los fariseos y los expertos de la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Ellos rechazaron el propósito porque no hicieron mikvah, tevilá, porque no se bautizaron, rechazaron el propósito de Dios. Y mis hermanos, a mí esto sí me da temor, porque aquí estamos hablando del bautismo de Juan. Y si el bautismo de Juan para arrepentimiento, ellos rechazaron el plan de Dios, ¿cuán más importante es el bautismo en Yeshua y en el Espíritu Santo? Imagínense. Y ahí viene la parte. De ahí comprendemos lo que sucedió en capítulos Hechos, en Hechos, versículo 19. Ellos no dijeron, y ella me bauticé. Ellos no dijeron eso. Ellos no dijeron nada. Ellos no trajeron excusas. Entendieron que era un tiempo profético y que había que pasar las aguas para ser llenos del Espíritu Santo. Ellos sabían cuál era el propósito, pero estos, que eran los expertos de la ley y los fariseos, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos, porque rechazaron un bautismo. Mis hermanos, eso es palabra seria. Porque si nosotros, Dios nos está llamando a hacer mikvah tevilá, a bautizarnos, a cruzar las aguas, ¿por qué no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios no? Porque haríamos lo mismo que hicieron los fariseos y los expertos en la ley. Estaríamos rechazando el propósito de Dios. Pero ahí viene la parte. Vean, mis hermanos, les voy a decir una cosa. Estamos viviendo, no nuestros hijos, no los mayores, no nadie. Usted y yo que me escucha y que estamos aquí, los que escucharan este mensaje, somos la generación que estamos viendo el cumplimiento profético de cada una de estas cosas, pero incluyendo lo que el mismo Daniel en capítulo 2 nos enseña. Están pasando frente a nuestros ojos la organización del último reino que gobernará esta tierra. Se lo vuelvo a decir así, santo.
nosotros estamos viendo el inicio de la organización del reino, del último reino, que dice Daniel capítulo 2, que será los pies mezclados con barro, ¿se acuerdan? Lo estamos viendo al frente de nuestros ojos cómo se organiza, y se está organizando, y está empezando a tomar forma. Siempre que hubo un tiempo profético de Dios, y yo no estoy diciendo que el Señor viene en 15 días, ni 22 días, ni 3 meses, ni 4 años, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, siempre que hubo un tiempo profético de propósito de Dios, Dios llama a su pueblo de donde esté. Así como en 1948, después de prácticamente 1300 años de que Israel no estuvo en la tierra prometida, y los cristianos de ese momento se le pararon los pelos porque Israel regresó a la tierra prometida en 1948, y en 1967 hay un milagro a las naciones con la guerra de los 6 días, porque el séptimo era Shabbat. Y Dios establece a Israel como un reloj profético para las cosas que usted y yo vemos en las Escrituras. Dios llama a su pueblo de todas las naciones para que se arrepientan, pero no solamente para eso, sino para que se bauticen. ¿Por qué es tan importante? Porque las cosas que usted y yo vamos a ver y nuestros hijos van a ver, no hay manera que las podamos soportar viviendo en nuestra pura carne. No hay manera. El Espíritu Santo de Dios dice esto en Apocalipsis: vi salir de la gran tribulación a una multitud vestida de blanco que no se podía contar, y ellos salieron y limpiaron sus vestidos en la sangre del Mesías, en la sangre del Cordero. Quiere decir que Dios, a toda esta multitud que Dios va a llamar en estos tiempos finales, Dios va a poner a personas que le prediquen exclusiva y únicamente la palabra. Que nos dejemos de payasadas y nos dejemos de cosas raras. Estos niños, sus parientes, sus padres, sus abuelos, cada una de las personas que están alrededor tuyo en tu trabajo, quieran o no quieran, necesitan escuchar el evangelio del reino. Y Dios lo que está haciendo es llamando a aquellos que desean ser parte de este remanente para que les profetice y les predique y los bautice, porque para que haya una multitud que hayan purificado sus vestiduras en la sangre del Mesías, de acuerdo a Apocalipsis, en los tiempos finales, tiene que haber bautismo, tanto de arrepentimiento como del Espíritu Santo. Y si usted y yo no sabemos estas cosas, ¿para qué vamos a vivir los tiempos finales? Para ver la cara del anticristo, nada más. Y para saber todo lo que pasó. Sí, ya va a pasar esto. Ya. ¿De qué nos sirve saber todos los acontecimientos proféticos si no sabemos lo que tenemos que hacer en ese momento? Oiga muy bien. ¿De qué nos sirve sabernos de memoria todos estos pasajes bíblicos y todas esas cosas si no sabemos el propósito por el cual Dios nos tiene vivos aquí en este momento? Imagínense. Mikva Tevilá. Usted y yo ocupamos en esta semana, no porque lo diga yo, órele al Señor y pídale al Señor. Yo ya me bauticé, lo he hecho en mi mente. Y pídele al Señor: papá, sea sincero. Y en Romanos capítulo 6 a mí nunca me lo explicaron en lo absoluto. Nuestros pastores no tenían culpa de eso. No le eche la culpa a nadie. Ellos no tenían la culpa. ¿Ya? Usted y yo estamos viviendo en una generación, mis hermanos, que usted tiene la Biblia ahí, la puede conseguir en no sé cuántas versiones. Usted puede ver comentarios bíblicos. Usted tiene una amplitud y una gama de cosas que estos hombres no tenían.
No le eche la culpa a ellos. Y Dios dice bien claramente en Daniel, que dice que en los finales de los tiempos el conocimiento que aumentará, y por supuesto que el conocimiento, creo yo, también de la palabra de Dios, porque Dios va a traer estas cosas a revelación. ¿Qué le dijo Dios a Daniel? Daniel, no te angusties, estas cosas serán reveladas. ¿Y es para qué? Para el final de los tiempos. No se sienta más orgulloso porque yo sé esto y lo otro. Siéntase humilde y ore por esos pastores que no conocen nada de esto. No conocen. ¿Qué puede hacer uno? Gente que ha vivido en la Biblia por no sé cuántos años y no conocen de un montón de cosas de estas. Y no las predican. Y están desentonados. ¿Por qué? Porque Dios los está llamando. Y aquí viene, eso sí la parte. Se lo aseguro que Dios está poniéndole gente. Así como yo digo lo otro. Porque yo tengo mucha amistad con muchos pastores. Y les estoy mandando mensajes. Y les estoy diciendo, les estoy mandando. Es tiempo. Hágale un upgrade ahí al hardware. Digo lo otro y al software. Hágale algo. Hay que cambiar. Dios dice claramente que en los tiempos finales se van a revelar cosas que estuvieron ahí ocultas. ¿Qué culpa tengo yo? Y piensan que es un falso profeta porque estamos hablando de la palabra de Dios. Que crean lo que ellos crean. Yo sigo orando por esos pastores en Estados Unidos, en California, aquí en Grecia, en San Roque, allá por Los Ángeles, arriba, por todo lado, allá en Heredia, para que conozcan de la palabra y prediquen estas cosas. Va a llegar el anticristo, va a aparecer todas estas cosas y mucha gente va a decir, ¿qué pasó con el rapto? El rapto, y el rapto secreto, y el rapto secreto, ¿y qué pasó con todas esas cosas? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no vino? ¿Por qué que mucha gente dice la palabra que al final de los tiempos muchos corazones se enfriarán? Mis hermanos, poca tarea tenemos. No, tenemos una tarea bien linda. Pero lo primero es obedecer la palabra. Lo primero es hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y si Dios te está diciendo, haz Migba, Tevilá, cruza el río, deja a Ur de los Caldeos, deje lo que tenga que dejar. Si hay alguien que te está estorbando o hay alguien que te está agarrando así, suéltese salado. Yo voy al propósito de Dios. Somos de los que nos levantamos a orar por estos niños y les enseñamos la palabra, porque ellos mismos saben y reconocen que el Espíritu Santo dice a la iglesia que Él viene pronto. ¿Y qué dijo? Sí, estaba ahí y dijo que ya casi venía Yeshua. Así lo dijo uno de ellos. ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Yo me bauticé. Yo ya sé eso. Con esa mentalidad dice, pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios. Mis hermanos, si estamos rechazando el propósito de Dios por pura juponada, ¿por qué cree que yo le digo? Yo qué bendición que tengo, todavía no me han bloqueado, ahí le mando mensajes a los pastores y a toda esa gente, ahí se los mando. Y oiga, yo sé que a veces me mandan unos mensajes por atrás y bueno, hasta que yo digo, Señor, por favor, qué bueno que tengo el Espíritu Santo para controlarme y no mandarle otra para atrás. Pero mis hermanos, ¿qué puedo hacer yo? Hay que enseñarles. Van como ciegos siguiendo a ciegos y van directamente a un hueco, porque siguiendo las tradiciones de los hombres no llegamos a ningún lugar, a ningún lugar. Lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios y aferrarnos a su promesa, sabiendo que si yo obedezco, me acuerdo a Apolo, y ahí sí, qué sencillo, me bautizo y qué, y ahí sí, y que vengan y que oren por mí, por el Espíritu Santo y qué, pero vamos a obedecer la palabra y vamos a congregarnos y vamos a seguir pulseándola en el lugar de trabajo, en tu casa. Vamos a ver lo que a Dios le agrada, porque mis hermanos, hay una tarea muy grande. Mucha es la mies y poco los obreros. ¿Por qué cree que dice la palabra eso? Pero ¿a quién le va a predicar? Dice, ¿a quién? Si ellos no oyen, ¿cómo se le va a predicar? Pero acuérdense, mis hermanos, saldrá en la gran tribulación una gran multitud de todas las naciones, incluyendo Costa Rica, incluyendo su familia. ¿Ustedes saben lo que es? Que el día de mañana, mi papá o mi mamá, que oramos por ellos, mis hermanos, algunos de ellos, primos, gente que llegan y me digan, Jay, ¿por qué usted nunca me habló de Dios? Ups. Jay, es que estaba en un stand-by ahí espiritual.
dándome un breakcito, ¿verdad? Dios libre. A veces se han enojado conmigo, ¿y qué puede hacer uno? Pero les hemos tratado de enseñar con amor la palabra de Dios. Mikva Tevilá dice, ¿sabe qué dijo Yeshua? Ve lo importante del bautismo en el Espíritu. Convencerá al mundo del error. Usted no ha visto que hay gente que va en el error y ahí van. Van en el pecado, en el error y ahí van. Porque no han sido bautizados. El Espíritu Santo es el que te convence del error. Ah, con razón, perdón, papá. Ve, viene algo. Oiga, nosotros somos así, necesitamos de Él, somos como niños. El Espíritu de la verdad nos guiará, ¿qué dice? A toda la verdad. Por eso usted hay gente que viene y aparece un viejo raro ahí con un montón de chamucos encima y que dice que comienza a hablar rarísimo, hay un falso profeta que usted dice, oiga, pero ¿quién lo va a seguir? Y lo siguen multitudes. Porque hay un espíritu de error, un espíritu de mentira. El Espíritu Santo trae el espíritu de verdad. Ah, ese malo que está sacando es plata. Claro, ya le entendí, comenzó aquí, comenzó a predicar por esto, comenzó a predicar con aquello, y luego al final sacaron la caja. Ah, no, hombre, esa gente viene por la plata. Sáqueme la cajita, no mentira. Usted sabe, y manipulan todo, y traen al hombre de Dios y venga para que eche. ¿Cómo es eso? ¿Quién dice eso? El Espíritu Santo dice, nos va a enseñar qué tenemos que decir, imagínense. Lucas 12:12. Hasta lo que vamos a decir. Y vean, sabiendo las cosas que van a suceder, que ya están sucediendo, es que es el asunto. La gente dice, hoy está todo el mundo triste porque, yo que quería volver a ¿cómo se llama? ¿Cómo es que dicen? Yo quería que volver a ¿qué? A lo normal. Yo quiero volver a la normalidad. Y dígame una cosa, esa normalidad que dice usted, esa zona de confort que tenías, ¿cómo estaba tu relación con Dios? Ya me iba con unos amigos de en cuánto, echándome unos frillos. ¿Y cuánto tiempo leía la Biblia en ese tiempo de normalidad? ¿Cuánto tiempo le enseñaba a sus hijos la escritura? ¿Cuánto tiempo le enseña cuando va a su casa a los papás? ¿Qué tiempo saca y ora usted para enseñarle la palabra a ellos? Y usted se queda así como, a mí no me toca eso, yo no soy pastor. Dios nos dice, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Le toca a usted, me toca a mí, le toca a usted, le toca a usted, nos toca a todos. Así de sencillo. Sabiendo las cosas que van a suceder y necesitamos depender de la totalidad del Espíritu Santo, ¿usted cree que no sea necesario hacer mikva tevilá, pasar el agua y que venga alguien y ore por mí para recibir el Espíritu Santo? No va a hacer cosas raras, no me preocupe. ¿Será que es tiempo de orar? Y ser humilde como Apolos y aquellos discípulos, y diciendo, no, yo no sabía nada de eso, muchacho Dios, venga, bautíceme. ¿Será tiempo de ser humilde? Y decirle al Señor, y ahí sí, ¿qué más da? Yo no voy a llegar, yo no me voy a arriesgar a lo que viene. Yo no me voy a arriesgar a caminar sin el Espíritu Santo, sin obedecer su palabra. Dios sabe que aquí nosotros no somos perfectos. Y ya lo notaron, dijo, pero mis hermanos, a lo que viene, jamás. Y no estoy metiendo miedo, pero o sea, tendría que ser uno, bueno, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se presentó Yeshua. Por eso estamos caminando el Shabbat. Se les apareció y les habló cerca del reino de Dios. Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén. Oigan lo que les dijo. Si no esperen la promesa del Padre, de la cual les ha hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y yo le digo, mis hermanos, faltan como 15 días para Pentecostés. ¿Y usted cree que Dios, aunque diga, alguien puede decir, pero es que ese calendario no sé qué, ¿de dónde lo sacó? Digan lo que digan.
Dios nos mandó a cumplir sus fiestas proféticas. Él murió en Pascua como el Cordero de Pascua. Él era el pan de vida, el pan sin levadura. Él fue resucitado en primicias. El Espíritu Santo, ¿saben qué vino? En Shavuot, en Pentecostés. Mis hermanos, no desaproveche, pero órele al Señor. Porque si nosotros no hemos recibido esa promesa de Dios, la promesa del Padre, no la promesa de Chicho o de Pache, la promesa del Padre, la que les dijo, Juan los bautizó en agua, pero dentro de pocos días serán bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué hay de diferencia? ¿Acaso Abraham se puso a pensar, pero ¿para qué voy a salir de Ur de los Caldeos? ¿Para qué? Posiblemente sí hubo cuestionamiento, pero obedeció, salió de Ur de los Caldeos. ¿Qué le pasó a, cómo se llama? A Abraham. Abraham, ¿qué le dijo? Vete. ¿Qué le pasó a Israel? Salga. ¿Qué le dijo Josué cuando llegó a la otra tierra? Pase por el agua. Y vino Juan el Bautista, ¿y qué pasó? Bautismo también. Todo era de cruzar el agua, todo era de cruzar el agua. ¿Usted cree que para la segunda venida del Señor Dios no quiere que hagamos bautismo? Yo tengo mi teoría bíblica. La tengo. Y es que los que no saben y los que no entendían, como Apolos, llevarlos al bautismo. Y los que nunca habían recibido el Espíritu Santo, orar por ellos. Mis hermanos, eso no se trata de Pache aquí, nosotros, no, se trata de Dios. Y simplemente, ¿pero qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Nada más nos bautizamos, como ahora vio lo que le hicimos con Andrés. Así de sencillo. Y luego todos juntos oramos para que reciban el Espíritu Santo. Y así de sencillo, no vamos a hacer nada, cosas raras, no hay nada raro. Pero antes de eso, preparémonos en esta casa. Preparémonos en su casa. Y esta semana usted tiene tarea bendita, que es de preguntarle a papá, ¿será que tengo que hacer mi Tevilá? ¿Será que tengo que usar las aguas y que oren por mí para que el Espíritu Santo venga? Y yo me bauticé. Si usted quiere ser de ese lugar, a mí eso no me quita el sueño. Pero sí le digo una cosa, con uno que hubiera, bendito sea Dios, porque sé que Dios está llamando a la gente a arrepentimiento, pero también que entiendan los tiempos proféticos que estamos viviendo, porque son los últimos tiempos. Y no es para asustar, es para que usted se prepare, para preparar a esos niños que están ahí. Porque si en pocos días o en unos meses, si nos tienen como nos tienen aquí, imagínense cuando venga el gobierno que va a venir, y si nos cortan toda la manera de comunicación y todo, ¿qué va a hacer usted en su casa? Ay, no hay nadie para preguntar. Veamos Netflix. ¿Cómo es tan bendito el Netflix? Usted es el que hace enseñarle a sus hijos. Usted es el que los va a bautizar a sus nietos. Usted es el que le va a enseñar a sus vecinos. Usted es el que va a enseñarle a esa multitud que dice la palabra que saldrá en los tiempos finales y que serán vestidos blancos, una multitud como no se podía contar, y que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. Usted y yo, Dios nos llamó a eso. ¿Es poca la tarea? No, mi hermano, hay mucho que hacer. Yo no sé qué decirte, pero oiga, el Espíritu Santo me ministraba y me decía, tanta gente que se siente tan mal porque salieron y tal vez no pueden ejercer lo que le dicen en el ministerio en cierta iglesia, ¿verdad? Lo que dicen en el ministerio, ¿verdad? Ministerio de trabajo, ministerio de transporte, ministerio de todo hay en las iglesias, ¿verdad? De todo hay. Mis hermanos, ¿qué más ministerio es empezar a usted a comenzar a escudriñar la palabra y comenzar a ser usted ese evangelista que tiene que llevar el evangelio a su casa, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos? Ese es el ministerio más hermoso. Yeshua dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Y qué dicen? Y bautícenlos. ¿En el nombre de quién? De Yeshua. Y oren por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Esa es nuestra misión. ¿De qué gano yo tener un montón de gente aquí, ministros de aquí, ministros del otro, adoración, de todo, lo que sea, lo que usted pueda tener, si no saben el propósito? Acuérdese, cuando Dios va a hacer el propósito, le dice a la gente, cruce el agua. Oh Dios, gracias. Y si ese es el tiempo, póngase de pie en toquecito, mis hermanos. Gracias, papá. Gracias, Padre. Qué bueno que eres. Y esto, tengan por seguro, mis hermanos. Oh, qué libertad. Qué rico.
cuando bautizaba aquí a mi hermano Andrés. Qué rico, mis hermanos. Qué hermoso es cumplir el propósito de papá. Usted sabe lo que es el día que pueda usted llevar a alguien al agua. Usted sabe lo que es que usted, con toda esta palabra y todo esto, usted bautiza a su hijo y le enseñe, pero eso sí, enséñele primero y ore y enséñele y ore y enséñele, pero antes de eso, sea ejemplo en la casa. Seamos ejemplo nosotros en la casa. Tenemos que ser luz. Qué rico. Y cuando llegamos a otras personas, oh Señor, Dios está llamando a un remanente, no solamente aquí en Grecia, sino de las naciones, para llevar las buenas nuevas en los tiempos finales. Que entiendan que lo que Dios nos puso como escritura no es broma, no es juego, es fuego, fuego consumidor. Fuego que nos limpia de todas las tradiciones, fuego que nos limpia de todas las mentiras que creímos. Ese fuego consumidor que nos hace, nos quema todo aquello que dice la palabra en Ezequiel. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Esparciré, ¿qué dice? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Y qué dice la palabra? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo oro, Padre, oro proféticamente, sí, proféticamente, porque la palabra profética más hermosa es tu palabra. Oro por mis hermanos, por los que serán bautizados ahora en Pentecostés y los que seremos bautizados en tu Espíritu Santo. Oro por esa agua que nos limpia. Oro por nuestros corazones para que nos volvamos a tu palabra. Oro por aquellos inclusive que ellos bautizarán algún día en algún río, en alguna piscina. Oro por esas almas que se levantarán a adorarte a ti y serán limpiadas en la sangre del Cordero. Oro para que se quite todo estorbo de idolatría, toda religiosidad, todo fariseísmo, todo sacerdotismo, todo aquello que nos estorbe para hacer tu propósito. Hoy oramos en el nombre de Yeshua. Nuestras familias son limpias, nuestras vidas son limpias por esa agua y por ese espíritu. Somos renovados por tu escritura. Y si sabías esto, lo fortaleces. Y si no lo sabías, revelación para orar esta semana si Dios te está llamando a que nos bauticemos y recibas no solamente de Dios bendición, sino también el Espíritu Santo. Papá, yo oro para que podamos clamarte a ti y orarte y poder decirte que tú eres nuestro Padre, Padre. Gracias, Padre. Gracias, que sea tu presencia en nuestros hogares, tu presencia en mi vida, tu presencia en las personas que bautizaremos, tu presencia en las familias que se bautizarán. Sí, papá, acudiendo al llamado de papá, nada más, no al llamado de un hombre. Tesoro de mi alma, Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia, ángel de mi sol, de mis errores eres redentor, de mi futuro eres el ganador. Tú eres, papá, dile. Tu presencia es el cielo para mí. Es más de lo que tú pensabas. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Alza Órale, tu Señor. voz, tu presencia. Oiga, mis hermanos, cierra tus ojos, escúchalo. Tu propósito es más de lo que tú pensabas. Tu presencia. Pudiste pensar que eras un acabado y que no tenías nada que hacer. Hoy Dios te dice, escucha esta palabra. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Presencia del cielo para mí. Oh, yo caminaré, yo buscaré, yo te exaltaré en las naciones. Alabaré al único Dios verdadero. Seremos antorcha, seremos luz, no porque nosotros podamos hacer algo, sino porque el Espíritu Santo está en ti. Porque Dios te está llamando de las tinieblas y te está diciendo: despiértate tú que duermes. La luz ha llegado a tu vida. Sal donde tú estabas. Vete de tu parentela. Vete de tu casa. Deja todo eso ahí atrás. Hay un camino nuevo en la eternidad y tienes una misión que hacer. Ahí hay gente en tu familia. Ahí hay gente en tu trabajo. Ahí hay gente alrededor tuyo. Y va a ser para la gloria del Rey. Va a ser para la gloria de Dios. Para la gloria de Yeshua. No habrá algo humano que pueda hacer lo que vamos a hacer. Es solamente su poder y su presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Vea qué llamado ha hecho Dios a tu vida, que te está haciendo hoy. ¿Es poca cosa? No. Es llevar a otros a la presencia del Eterno. Es llevar a nuestros hijos a la presencia del Eterno donde pertenecen. Es llevar a esta generación a la presencia del Rey. Aún aquellos que pensamos que estaban perdidos en las tinieblas. Haz tú la obra del Rey. Haz tú la obra de Yeshua. Y Dios hará por aún aquellos que están allá lejos. O que están inclusive cerca, pero no quieren escuchar tu palabra, tu evangelización, tu testimonio. Dios lo va a hacer. Oh Dios, gracias. Llamados a ser luz entre las naciones. Gracias, Padre. Gracias, Padre.